Muy bien. Muy buenas tardes, me encuentro con Humberto Álvarez, compositor, acordeonista y multiinstrumentista, quien nos va a presentar su nuevo material que se llama Nican. Platícanos, Humberto, y después abordamos ya el tema de quién eres, porque pues realmente tienes una trayectoria muy importante y eres todo un personaje Muchas del rock gracias. mexicano. Platícanos de tu nuevo material, por favor. Bueno, mira, este material lo empecé a componer en el año pasado, alrededor del mes de noviembre de 2020. Durante la pandemia he estado componiendo más que nunca, eh, y pues he aprovechado el tiempo en eso. Entonces, estuve componiendo algunas piezas instrumentales y otras con letra. Yo escribo y canto en náhuatl desde 1993 a la fecha. Entonces, quise hacer una pieza también en náhuatl y esa pieza me gustó como para que fuera el nombre del disco, ¿no? Nican, que quiere decir aquí, y hace una referencia al aquí y el ahora, que es el principio básico de toda meditación, porque yo soy maestro de meditación desde hace muchos años. Entonces, recomiendo ampliamente la meditación y siempre que puedo hablo de ella porque me parece una herramienta maravillosa de sabiduría y de bienestar y sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia. Es una gran herramienta para poder contrarrestar el estrés porque ahora hay otra pandemia que es el estrés también. Entonces, empecé a hacer eso y tuve la idea también de invitar algunos amigos que son grandes artistas, como es el caso de Adolfo Romero y Enric Joshua, así se pone él, pero bueno, son los hermanos Romero que ustedes deben de ubicar como parte del grupo La Barranca, Sí, claro. guitarra y bajo respectivamente, grandes amigos y grandes músicos. Ellos tienen también otros proyectos muy interesantes como es Cohete, que fue su primer grupo con el cual siguen. Y otro también que a mí me gusta mucho porque es un proyecto acústico que se llama El Zapotal, con una lírica muy poética y sus piezas y sus canciones con unos arreglos todo acústico, que a mí en lo personal me gusta mucho. Y entonces, bueno, pues ya teníamos las ganas de hacer alguna cosa juntos, hemos compartido escenario, yo he tocado con ellos ya en varias ocasiones y, y he grabado también varias veces ahí en su estudio. Entonces, este disco, Ricardo, te comento que el disco de Nican fue grabado en mi estudio, en mi software, que es el estudio, digamos, casero. Y las colaboraciones fueron también así. Ya se han hecho muchos proyectos de esta forma, como a distancia, ¿no? Donde tú puedes invitar a tus amigos músicos que a lo mejor ni siquiera están en la Ciudad de México, sino a lo mejor están en otro país, en otro lugar, y te pueden enviar entonces su colaboración ya grabada, y ya entonces tú aquí en tu estudio puedes hacer la mezcla, ¿no? Entonces, ya alguna vez había hecho hace unos años, en 2016, hice un disco así, fíjate, fue el primero que hice así y resultó pues muy interesante porque pues pudieron participar músicos que pues estaban en diferentes lugares y que entonces así a control remoto también pudieron enviar sus colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, en ese disco que te comento, que se llama Mantras en Náhuatl, está Cecilia Toussaint, está Alfonso André, Poncho Figueroa de Santa Sabina, está José Manuel Aguilera de La Barranca también, Sangre Azteca, está el maestro Luis Pérez y Shonestli y otros chicos que cantan mantras que se llaman Cuireo.
Y bueno, regresando a lo del disco nuevo, pues hay dos piezas en donde toca Adolfo y Enric, y quedaron, pues, yo qué te puedo decir, quedaron de lujo, ¿no? La verdad, me estoy muy a gusto, muy contento de ese trabajo. Son 8 temas, 4 instrumentales y 4 con letra. Así. Esta canción que le da nombre al disco, que significa aquí, es una de ellas, las que están con letra, está en náhuatl. Las otras Sí. también están en náhuatl. No, las otras están en español. La primera que abre el disco se llama Ya sé. En esa está precisamente Adolfo y Enric. Eh, y luego fui intercalándola, ¿no? Ya en la masterización. Eh, una con letra cantada y otra instrumental, y así se fueron las 8. Y ahora que estamos hablando de la masterización, me gustaría comentarte que prácticamente de todos mis discos, de los últimos 2 años para acá, han sido masterizados por un gran talento. Es un compositor muy prolijo, gran músico, virtuoso. Tiene más de 60 discos hechos, y él es Carlos Vivanco, a quien yo quiero y admiro mucho desde hace muchos años, somos amigos de hace mucho. A él lo pueden ubicar como miembro del grupo Decibel, que también es un grupo con una trayectoria ya legendario, pues, ¿no? Porque es uno de los primeros grupos de rock progresivo en México, con Walter Schmidt ahí, ¿no? Y Carlos Robledo, que son también músicos con una larga trayectoria. Y bueno, Carlos Vivanco, él participa en Decibel, pero también tiene otros proyectos como Katmandú Ensemble y Bardo Todol. Entonces, él ha hecho la masterización. Humberto, 2020 para ti fue un año muy productivo porque, bueno, pues te permitió crear muchas cosas, perdón, entre ellos Polcas Locas, Accord y Toulouse. Es, creo que es un mundo de música para tan poco tiempo. Sí, el récord Guinness, ¿no? No, no tanto, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene más producción, pero bueno, yo sí, pues me prendí mucho y empecé a hacer cosas. Mira, te voy a explicar. Eh, el de Polcas Locas ya había empezado el proceso desde hace ya años, desde 2018 empezamos a grabar y se tardó mucho en salir, salió hasta febrero del 2020 en realidad, ¿no? Y ya hicimos una sesión de escucha ahí en la Fonoteca Nacional con la presentación, o sea, los comentarios de David Cortés, que tú debes de conocer. Sí, David sí. Cortés, estuvo también el señor González, porque el señor González, además de ser escritor, tú sabes que él es percusionista, ¿no? De Botellita de Jerez, y también participó en una pieza de Polcas Locas, y también hubo comentarios de Javier Hernández Chelico, que es de La Jornada. Sí, Entonces claro. estuvo padre ahí la velada, estuvimos escuchando el material. Y en ese disco también está Cecilia Toussaint, en una de las piezas, ¿no? Eh, Esto salió en febrero, la presentación la hicimos en marzo, y luego se vino la debacle de la pandemia, entonces ya no pudimos hacer más. Pero yo seguí componiendo y saqué el disco de Accord, que es como es un diminutivo de acordeón, sería como en inglés con doble C. Me gustó mucho esa palabra así como cortadita, con doble C, se ve así rara y locochona. Y lo que quiere decir es eso, acordeón en realidad, porque el disco está fundamentado en el acordeón, que es mi instrumento desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces, en ese disco también es una miscelánea de composiciones de diferentes épocas. Hay piezas instrumentales que fueron para danza. Yo he trabajado con danza desde hace muchísimos años. O sea, he hecho música para danza para muchos grupos, muchos coreógrafos.
aquí en el país y para el extranjero también. Entonces, ese disco es bastante ecléctico. Todo mi material es muy ecléctico, Ricardo. Sí, sí, Eh, si tú lo escuchaste, pues ya verás ya que lo una escuché. pieza es de un color y la siguiente es un color completamente diferente. Bueno, de hecho, Entonces, en este disco de Nikan, pues tienes varios estilos musicales, aunque todo sí, tiene cierta tendencia a lo que es lo tuyo, el rock progresivo, pero sí se notan los estilos diferentes, ¿no? sí. Fíjate que también yo tengo 3 discos hechos en los años 90 dedicados a la cosmovisión indígena del México antiguo y moderno, a una forma muy personal, muy particular, ¿no? Muy personalizada de hacer música con instrumentos indígenas mexicanos y cantar en náhuatl. Y entonces, pues hay mucha influencia de la música indígena, hay influencia de otros estilos, etcétera, ¿no? Y ahora en esta pieza de Nikan, en el disco que lleva ese nombre, si tú te fijas, la pieza es bastante ecléctica porque, por un lado, está cantada en náhuatl, Sí, claro. pero el estilo es un estilo arábigo andaluz. Sí, Entonces dices, a ver, ¿cómo está eso? ¿No? Porque, ¿por qué suena así como árabe, pues, no? Eh, pues porque, ¿sabes? Yo también, como mucha gente de nuestro país, llevamos sangre española, no lo claro. podemos negar. Hablamos el idioma español y pensamos en español también, sentimos en español. Cuando tú dices amor, tú visualizas esa palabra que dice amor y lo sientes en ese español también, ¿sabes? O Claro. sea, nosotros pensamos en el idioma que hablamos también. Pensamos y entonces sentimos en ese idioma también. Entonces, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, era andaluz. Entonces, pues a mí me encanta la música andaluza también, me Claro, gusta la música árabe, o sea, se me mueve la tripa también, ¿no? ¿cómo no? ¿Sabes? Entonces, pues dije, bueno, pues que salga. Además, como que me di la libertad, ¿sabes? Sin prejuicios ni nada. Dije, pues que salga como tiene que salir y resultó así. Entonces dije, pues qué mejor, ¿no? Por algo será. Sí, porque no se escucha forzado, no, no es, sí, por supuesto que es atrevida, sí es muy creativa, pero no, no está Gracias. forzado, se escucha de muy fácil escucha la canción. En general todo el disco. Me Gracias. gustaría que regresáramos en el tiempo, porque primeramente, pues me gustaría comentar acerca de tu legado con tu papá, quien Ah, fue un icono de la cultura en México, porque pues tiene una de las canciones que yo creo que más se escucharon en la primera mitad del siglo XX y que ujú. también es icónica de nuestra ciudad. Tu papá pues ¿Cómo es no? mejor conocido como el tío Herminio. Para Ujú. las nuevas generaciones seguramente pasará inadvertido, pero quienes ya tenemos algunos años y sobre todo gente mayor, pues lo Sí, debe recordar porque fue el primer tío de los medios de comunicación. efectivamente. ¿Qué es para Sí. ti el tener ese legado? ¿Qué significa? Uy, pues es un paquetote, la verdad, porque fue un gran personaje, ¿no? Pionero de la televisión infantil en México y como tú bien dices, fue el primer tío oficial de la televisión que tuvo un programa que duró desde 1959 hasta 1970, que fue el año de su muerte. Murió muy joven, muchas complicaciones ya físicas que tenía y seguramente también emocionales, porque pues eso es parte de la salud tan Claro, importante, ¿no? Entonces,
yo crecí con una influencia muy fuerte de su parte porque lo ecléctico viene de él, ¿sabes? Él tenía, por ejemplo, pues su colección de discos y su colección de discos, Ricardo, era bastante ecléctica, ¿no? O sea, nosotros crecimos, mis hermanos y yo, con música de, por decirte algo, Tchaikovsky, el cascanueces de Tchaikovsky, pero también estaba la tambora sinaloense, y había Claro. música ranchera, y luego estaba Rimsky-Korsakov con Cherezada, y luego Ajá. estaba el cuarteto Rufino, no sé si te acuerdes. ¿Cómo no? Este, a él le gustaba mucho un pianista que se llamaba Carmen Cavallaro, Eddie Duchin, un cantante de los crooners de allá que se llamaba Perry Como. Yo siento que tengo un poco una influencia de Perry Como, ¿sabes? Eh, y en fin, así, ¿no? Discos de música instrumental, ¿no? De estos, de las colecciones de selecciones. En fin, o sea que escuchábamos muchas cosas muy diferentes. Entonces, de ahí viene toda esta vena y para mí fue pues mi influencia más directa, ¿no? El tener ahí un piano que lo escuchábamos tocar, yo, sabes, yo lo admiraba porque tocaba muy bien el piano y además no lo veía, no veía las manos, porque en sus presentaciones él, los pianos siempre se ponen de manera como en perfil, digamos, ¿no? O sea, Sí, tú sí. tocas de perfil hacia el público. Sí. Entonces él, pues volteaba a ver al público mientras tocaba. Entonces no veía sus manos. Sus manos se movían solas, ya sabían bien qué tocar. Entonces eso me llamaba la atención. Y pasando de las rejas de Chapultepec, que digamos, no hay quien no conozca esa canción en México, quien se precie Mm. de conocer la música mexicana, tiene que conocerla, por supuesto. Sí. ¿Cómo pasas de ahí al clavecín y participas con el grupo Onta, que también tuvo una época muy importante en los años finales de los 60, principios de los 70? ¿Cómo se da esta participación, Humberto? Mira, nosotros participábamos en una organización musical, política y musical, donde se aglutinaban muchos artistas de la época. Estamos hablando de finales de la década de los 70, principios de los 80, y nos reuníamos en una de estas famosas peñas que estaban en la colonia Roma. Entonces, pues ahí estaba, mira, Tania Libertad, Amparo Ochoa, Eugenia León, los folcloristas, Oscar Chávez, el Grupo ONTA, pues todos los grupos de la época, ¿no? Claro. Artistas y solistas. Y yo estaba de colado ahí porque pues yo era clavecinista, entonces pues como que era una cosa rara, pero es también yo siento como este espíritu ecléctico, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, estar ahí también, ¿no? Y a ellos les gustaba esa onda, ¿no? A la gente decía, oye, pues tenemos aquí un clavecinista, ¿no? Entonces el grupo, pues ahí nos hacíamos amigos, todos éramos cuates, ¿no? Y el grupo Tribu también estaba ahí. Eh, entonces, pues yo conviví con todos ellos, los conocí muy bien y surgió una buena amistad de tal suerte que me invitaron a que yo tocara en el disco, en el segundo disco que ellos hacen de Onta. Y luego también toqué con ellos en vivo en varias presentaciones. Muy bien, de ahí, pues me gustaría que nos platicaras también un poco ya de, pues de tus inicios propiamente en el rock progresivo Mm. pues con la formación de agrupaciones pues muy importantes que han sido base del rock progresivo en México. Sí, mira, yo en esos años, que son finales de, bueno, toda la década de los 70 y finales de ese año, de esa década es cuando yo empiezo con el proyecto de hacer MSC, Música y Contracultura. Yo pues era coleccionista, digamos, y fan de muchos discos de progresivo desde
Emerson Lake and Palmer, Genesis, no se diga, ¿no? Mucho la influencia teatral de Peter Gabriel, Genesis, y la influencia de Keith Emerson, de Emerson Lake and Palmer, Claro. King Crimson, no se diga, y pues todos los grupos que empezaron a desarrollarse, ¿no? Como Yes, los grandes grupos italianos como Leorme, Premiata Fornera Marconi, Il Balletto di Bronzo, que siempre me impresionó, ¿no? El virtuosismo de ellos. Son músicos clásicos, pero tocando rock, ¿no? Así es. Son muy virtuosos, son grandes músicos, ¿no? Entonces todo eso, pues traía yo ahí todo ese bagaje. Y a principios del año 80, mm, decido, ¿no?, hacer el grupo y llamo a algunos compañeros músicos para mostrarles algunas piezas que ya sabes, el formato del rock progresivo son piezas largas, ¿no? De Sí, sí, 8 o sí. 10 minutos, ¿no? Eh, Precisamente para poder disfrutar lo progresivo, ¿no? Cómo se va moviendo, Pasando. ¿no? Sí, va progresando también, ¿no? Los temas y los motivos y se van cambiando y así moviendo. Entonces, bueno, la cosa es que yo ya tenía algunas piezas, aunque yo tocaba el clavecín, pues yo estaba componiendo más principalmente en mi teclado, que era un piano eléctrico, y con un teclado electrónico, que era un sintetizador. Entonces ahí estaba haciendo yo las piezas progresivas y se empezó a formar entonces el grupo con Jorge Velasco, su hermano Carlos, y luego llamé a participar al grupo a Mario Rivas, que tenía una gran voz. Entonces hicimos el grupo nomás los cuatro, no teníamos batería, tocábamos las piezas así como arreglos sin batería. Y luego yo había conocido al Rabito, que era un gran percusionista que había tocado con Dave Brubeck, cuando Dave Brubeck vino a México a tocar a Bellas Artes. Y sus hijos, uno de sus hijos era baterista de jazz principalmente, y yo lo conocía también, y entonces lo llamé, y ya cuando entró Salvador Agüero, que también le decían el Rabito, como que el grupo de música y contracultura, como que ya cuadró, ¿no? Ya con la batería, bajo, las guitarras acústicas y mis teclados. Humberto, ¿cómo pasas del clavecín al acordeón? Viene el tiempo de Sangre Azteca y además, bueno, pues hasta donde está documentado, tú eres el primer eh, músico que integra el acordeón a una banda de rock, ¿no? Según tengo yo entendido. Pues mira, sí, yo no tengo datos de que haya habido algo antes en México, ¿no? Yo creo que en el mundo sí hubo, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, en México, la primera vez que se presentó un grupo con un acordeón, además, no como parte de que fuera como un adorno, ¿no? Como algo bonito ahí en el escenario, como algo escenográfico, como muchos lo han hecho también, sino como un instrumento base para poder hacer piezas con el acordeón, y que todo estuviera alrededor del sonido del acordeón para lograr un sonido que fuera muy identificable con lo mexicano. Por eso también le puse Sangre Azteca, para que no hubiera ninguna duda de que era un grupo que estaba haciendo rock mexicano. Y así Claro. yo hacía los flyers, yo diseñaba los flyers y los mandaba a imprimir y tal, y siempre ponía Sangre Azteca y abajo rock mexicano, que no quedara duda, ¿no? ¿Cómo llegué al acordeón? Precisamente porque la familia de uno de los miembros del grupo de MSC, bueno, yo después estuve en Casino Shanghai, que hicimos un disco también con Walter Smith, con Carlos Robledo y la chava que cantaba Ula.
Entonces, ahí hicimos un disco con poemas, musicalizamos poemas de un poeta húngaro radicado en Nueva York que se llama Janusz Gat, y pues surgió el disco, ¿no? Y esa es otra historia, el synth pop, ¿no? Más tecno. Luego se viene la época en donde yo empiezo a ir más a la casa de Jorge Velasco, y su padre, don Jorge de Crespo, que era su nombre artístico, era cantante de ranchero. Entonces ahí en su casa don Jorge tenía dos acordeones de teclas. Y yo como tecladista, pues me llamó la atención, me gustaron y le pedí prestado un acordeón a don Jorge, y me lo prestó y empecé a hacer mis pininos en los primeros meses de 1986. Y Hace ya para 35 agosto, años. exactamente, exactamente, sabes que en este año se están cumpliendo 35 años de la primera tocada de Sangre Azteca. Ahorita te cuento cómo, porque ya a lo largo de ese año yo empecé a componer y yo ya estaba pasando temporadas en Malinalco, un pueblo muy hermoso, Claro. muy especial. Y yo estaba componiendo mucha música con el acordeón, pensando en el acordeón en español y con mucha influencia de la música mexicana que yo ya traía desde la casa, pero más por haber estado en Malinalco y antes en Morelos también, en un pueblo de Jutepec, y ahí escuchaba mucha música mexicana. Entonces, para ya el mes de agosto de 1986, yo armo la banda de Sangre Azteca con mi queridísimo amigo de toda la vida y gran músico, Federico Luna, Sí. en la batería. En el bajo estaba Mingo Nieto, un amigo de Federico. Y en la guitarra, Chucho González, que él había estado en un grupo también más subterráneo que se llamaba Hi-Fi Orchestra. Y otro hizo un disco con Carlos Alvarado que se llamó Tony Rayola. Entonces, con esa disposición de elementos, nos presentamos en el Museo del Chopo, que siempre ha sido como el lugar para el rock mexicano, ¿no? Claro. Entonces ahí nos presentamos, pero no se oía bien, había mucho rebote, como siempre pasaba en el Museo del Chopo, y además a uno de los miembros se le olvidaron las piezas, entonces de repente salían unas muy bien y otras no salían tan bien. Entonces me quedé así medio frustrado, pero fíjate que curiosamente en el público estaba José Manuel Aguilera, que ya me lo habían presentado y yo ya lo había invitado para que fuera a oír el grupo. Bueno, y esa fue, digamos, ese fue el debut de Sangre Azteca en agosto de 86 en el Museo del Chopo. Entonces, bueno, yo quise descansar un poco en esos meses porque dije, pues yo creo que voy a necesitar hacer el grupo otra vez con otros miembros, ¿no? Y ya para el inicio de 1987 se me ocurre buscar a José Manuel porque él ya conocía el material porque había estado en esa famosa tocada como espectador. Y entonces le platico más sobre el proyecto, le gusta el proyecto y empezamos a trabajar juntos y a incorporar algunas piezas de él también al repertorio, porque pues todas las canciones eran mías. Y entonces pues ya ahí ya como que también se solidificó, ¿no? Más el proyecto. Y ahí, ahora que mencionabas a Carlos Alvarado, también tuviste mucho contacto con Jorge Reyes, con lo que fue ese proyecto Chacmol, que tanto éxito tuvo en Europa, más incluso que en México. Sí, pues mira, más que nada con Carlos Alvarado, nos hicimos muy cuates porque teníamos muchas cosas en común. Carlos hacía yoga, era maestro de yoga, vegetariano, entonces él y Herminia, su pareja, pues nos hicimos muy amigos. Yo iba mucho a su casa de repente y me gustaba mucho esa onda que tenían, ese espíritu así más hippie, ¿no?
la comida sana, el retorno a la naturaleza, hacer yoga, meditación y todo. Yo empecé a hacer meditación y me volví vegetariano mucho por ellos, ¿no? Bueno, yo ya traía todo el bagaje del movimiento hippie, porque yo nací también, yo soy de 1954, entonces en 64 yo tenía 10 años, 69 tenía 15 años y estaba yo a todo lo que da con el hipismo, ¿no? Con, ya sabes, me empecé a dejar el pelo largo, todas las experiencias psicotrópicas, y toda la filosofía de ese entonces, yo soy producto de ahí. Yo vengo de ahí De también. la psicodelia. De la psicodelia, del hipismo, paz y amor. Siento que son valores universales que deberíamos reivindicar hoy más que Claro, nunca. claro. Pues vamos a regresar un poco, Humberto, porque creo que era muy importante que pues nos dijeras bien a bien quién eres, porque mucha gente que no te conoce, pues creo que Ujú. vale mucho la pena tu trayectoria, Gracias. porque pues has pasado por toda la historia del rock mexicano en distintas agrupaciones y siempre haciendo aportes muy importantes para este género y sobre todo para el rock progresivo. Muchas gracias. Vamos a concluir con el Nican, que nos digas dónde lo podemos encontrar, cómo se puede adquirir, cómo nos acercamos a Sí. este material y por supuesto a los otros materiales que tienes, porque tienes una gran cantidad de producción musical. Pues mira, yo he decidido venderlo por mi cuenta, aunque también se está vendiendo de manera digital. Ya están todos mis discos, ya están en las plataformas. Yo no estoy de acuerdo con las plataformas porque me parecen una mafia de embusteros y ladrones, ¿no? Así lo digo abiertamente. Pero bueno, son las oportunidades que tenemos los otros músicos ahora, sobre todo en la pandemia, para poder dar a conocer a nivel internacional nuestro material. Y de ahí, bueno, pues lo pueden encontrar, ¿no? Pero la mejor opción para que llegue lo justo de dinero a nuestras manos es comprarlo directamente con los compositores, con los creadores de la música que somos nosotros. Entonces ¿Cómo yo nos tengo mi propio, acercamos? pues con todas redes, yo estoy en todas las redes con mi nombre, Humberto Álvarez. Sobre todo la gente se le ha hecho más fácil encontrarme a través de Facebook, porque ahí Correcto. tengo varios perfiles, tengo mi fanpage, es muy fácil para la gente, prácticamente todo el mundo ya tiene un perfil de Facebook, sino también a través de mi WhatsApp, el 5522-456141, que ese te lo puedo dejar ahí, tú lo tienes por si alguien te pregunta, pues ahí te voy a agradecer. Con mucho gusto. Pero creo que sí es muy fácil si ustedes me buscan o me googlean, digamos, ahí en el Facebook, me van a encontrar, o sea, es muy fácil. Humberto Álvarez, estoy rapado, entonces va a ser más fácil que me encuentren. Entonces, yo creo que por ahí, y yo estoy vendiendo y se venden muy bien, valga decirlo, los discos físicos. También tengo una plataforma que se llama Bandcamp, que es muy noble, es muy amigable con los músicos. Entonces ahí venden en dólares. Creo que también se puede vender en pesos En pesos, sí, mexicanos, también. pero digo, la mayoría de la gente que no está en México y que quiere comprar algún disco de manera digital, se va a Bandcamp, ¿no? Entonces, esa es otra opción para la gente que nos está escuchando o nos ve fuera del país. Esa es una opción. Y aquí en la República Mexicana yo tengo muchos pedidos en el interior, o sea, constantemente estoy enviando a Monterrey, Aguascalientes, a Pachuca, Hidalgo, a Morelos, a Estado de México, eh, a Mérida también he mandado a todos lados, entonces, eh, por Facebook yo creo que sería lo más Lo más fácil. fácil. También es muy importante comentar que tu música tiene gran éxito en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Portugal, en Australia, en fin. Yo creo que eres muy
reconocido en otros países y hace falta pues que tu trabajo, tu labor que tiene tantos años y tiene tanta calidad sea reconocida también en Muchas México. gracias. Muchas gracias, te agradezco tus palabras. Fíjate que sí, que ha sido muy emocionante, se siente re bonito que te programen en una estación en Australia, ¿no? O en Portugal. De hecho, gracias a esas conexiones, yo he tenido colaboraciones con músicos de Portugal, ¿no? Que me han llamado para poner ahí mi acordeón en algunas piezas. También con un músico de Londres, también hicimos una colaboración él tiene una marca de discos que se llama Black Box Recordings, que es una marca muy alternativa de allá de Londres. Entonces, pues ya tengo algunas colaboraciones ahí. Y bueno, pues para mí es muy emocionante el poder tener colaboraciones con músicos de otros lados del mundo, ¿no? Es bonito, ¿no? También en Texas han estado pasando mucho mi música. Hay un programa con un músico también que se llama Eddie Shook, que cada 15 días, los jueves, tiene su programa desde San Antonio, Texas. Y entonces, bueno, pues ahí incluye también mi música y pues yo me siento muy honrado, ¿no? Muchas gracias. Humberto, pues muchísimas gracias por la entrevista, agradecemos tus Gracias a ti, conceptos Ricardo. Gracias a ti. y no dudo que Nican va a tener mucho éxito porque pues son Muchas 8 gracias. canciones que a mí me parecen de mucha calidad y tienen pues todo Gracias. el sello de tu producción discográfica. Te deseo mucho éxito y una vez Muchas más, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti y saludos a toda la banda. Hasta pronto. Hasta pronto.